Hola Jesús Miguel, voy a grabarte las respuestas. Disculpa el retraso. Tengo el documento aquí y te lo grabo en audio para que puedas ir ralentizando, transcribiendo, quizá con algún programa que te ayude a transcribirlo. Perdona por no escribirlo. Son 9 preguntas, intentaré ser breve, aunque tiendo a alargarme. Primero, ¿cómo empezó tu gusto por los videojuegos? Pues realmente no soy consciente porque siempre he estado ahí. Yo era un niño muy aficionado a la lectura, al cine, a la animación, al cómic, y una de las piezas que estaban dentro de este ecosistema cultural era el videojuego. De hecho lo tenía muy integrado y no solo lo jugaba como algo social para quedar con amigos, juegos competitivos, juegos de lucha y estas cosas que siempre suelen estar ahí en el recuerdo, ¿no? Tipo visitas al arcade, sino que también disfrutaba mucho de juegos narrativos, aventuras gráficas. Bueno, para mí no había tanta diferencia entre leer un cómic y, por ejemplo, jugar un Day of the Tentacle. Evidentemente, en lo relativo a la ficción, en lo relativo a la parte lúdica, a la posición como jugador o espectador, sí, o como lector, pero formaba parte todo de este mismo ecosistema cultural. Y llegó un momento cuando estaba estudiando comunicación o media studies en el que veía, yo iba para, a mí lo que más me interesaba era el guión de cine, pero veía que todos los medios que me gustaban más o menos tenía manera de analizarlos, me proporcionaban herramientas de análisis, se me proporcionaba una perspectiva histórica, menos el videojuego. Ya en el segundo año de carrera, en una asignatura de teorías de la comunicación, pude hacer un trabajo. El profesor me permitió hacer un trabajo sobre el trabajo de cámara, los diferentes usos de cámaras en el videojuego. Un trabajo que no tenía nada que ver con la asignatura, la verdad, muy raro, pero me permitió explorar por ahí. Yo me lo pasé muy bien y me di cuenta de eso, de que se podía investigar, se podía analizar, se podía interrogar el lenguaje. A partir de ahí yo me iba formando con la idea de la escritura y el guión, pero siempre con vamos a decir, con esa bombillita del videojuego encendida, y acabé la carrera estudiando en Dinamarca, en la Universidad de Roskilde, y allí también hice algún trabajo más sobre la focalización en el videojuego, la percepción sensorial en el videojuego, trabajo de imagen, de sonido. También el profesor lo recibió con mucho entusiasmo, le interesó mucho el tema y me di cuenta que realmente tenía cabida hablar de videojuegos dentro de los media studies, no desde una parte técnica, no desde una parte, pues vamos a decir, desde la ingeniería informática, sino como una construcción de sentido, como una construcción de discurso con herramientas audiovisuales interactivas. También durante ese tiempo me había dado cuenta de que me gustaba casi más o más directamente analizar aquellas cosas que me gustan que no crear cosas nuevas. Toda la parte de la creación me parece interesante a nivel industrial, a nivel personal, a nivel autoral, pero a mí el trabajo analítico, el trabajo académico, realmente me resultaba más satisfactorio intelectualmente y me salía más espontáneo. Y así, pues después de esto, en 2006 me matriculé en el doctorado y ya iba con la idea de hacer game studies. Yo acababa de descubrir que podían hacerse game studies, o sea, no solo veía que había buena recepción, sino que al estar en Dinamarca empecé a buscar y vi que había la ITU, que habían autores que ya estaban, por lo menos desde hacía 6 años, trabajando en los game studies como disciplina. No me enteraba de nada, como le suele pasar a todos los doctorandos, pero por lo menos sabía que existía esto y ahí me lancé, empecé un doctorado en game studies. Difícil porque primero al volver a España había que convencer a la gente, pues el programa de doctorado y a la gente que estaba implicada, de la pertinencia del videojuego y de la validez del campo, de lo que sea que la disciplina, lo que sea que son los game studies, y ahí me lancé. De 2006 que me matriculé, con diferentes paradas, con diferentes giros de guión, hasta 2013 que hice la tesis doctoral. La segunda, que son qué videojuegos son importantes para ti y por qué. Pues, hombre, ya lo he dicho, a mí me interesa mucho la narrativa, por lo tanto los videojuegos narrativos, los videojuegos que tienen un componente alto de ficción narrativa, me interesan. Y aunque durante mucho tiempo parecía que había que descartarlos porque lo importante del videojuego era otra cosa,
porque en realidad los videojuegos no pueden, ¿no? Teníamos aquel discurso de no pueden usar las herramientas de otros medios, sino que tienen que usar lo que les hace únicos. Al final, si tú preguntas a una selección de jugadores al azar, todo el mundo te va a contar con buen recuerdo cuestiones, experiencias que tienen que ver con historias en videojuegos o con videojuegos narrativos. Esto por una parte, y dentro de eso quizá mi juego favorito sería Silent Hill 2, toda la saga Silent Hill, o por lo menos los primeros, los japoneses, me encantan, pero Silent Hill 2 es un juego al que vuelvo regularmente y que ha tenido una importancia central para mí. Pero es verdad que también últimamente estoy muy pesado reivindicando una parte del videojuego que me encanta, que son los videojuegos de ritmo y musicales. Sobre todo Dance Dance Revolution, Taiko no Tatsujin, que son sagas de super éxito, son sagas pues con mucha veteranía, mucha historia, mucho éxito, pero que se suelen considerar por alguna cuestión de la cultura del videojuego de nicho. De hecho, una vez encontré un libro sobre los videojuegos más raros de la historia, ¿no? E incluían Taiko no Tatsujin. Y dije, bueno, pues ¿en qué medio encontraríamos que una de las franquicias, una de las marcas más exitosas se considera de nicho porque no encaja en esto que Christopher Paul y Mia Consalvo en su libro Real Games han llamado Real Games, ¿no? Hay como una especie de filtro de los que ostentan el capital cultural en este campo del videojuego, en términos bordevianos, que sancionan, filtran, aprueban lo que se puede considerar un juego real y lo que no. Entonces, pues los juegos musicales me parece que necesitan ser no reivindicados porque ya tienen éxito, sino recordados. Y luego tengo tendencia, pues eso, a fijarme en aquellas cosas. Si ya el videojuego es un medio que en general parece que tiene poca atención, aunque esto cada vez es menos, o sea, ya es un medio totalmente de actualidad y vigente y reconocido en la academia y en la crítica y todo, pero si ya tenemos este complejo de ay, no nos hacen caso, dentro del videojuego hay algunas partes, algunas zonas que están totalmente ignoradas y tengo tendencia cada vez más a centrarme en esas partes, ¿no? Pues la relación entre videojuego y juguete, la obra de Keita Takahashi. Bueno, y luego ya a nivel personal soy muy fan de la saga Yakuza porque hace cosas con el tono y con el tipo de historia que solo pueden ser en un videojuego por este fraccionamiento que tiene de las side stories, de las subhistorias, que es completamente loco, ¿no? O sea, contiene el tono oficial y su antitono, su opuesto, dentro de un mismo juego. Me gusta también mucho Nintendo porque creo que pese a su repetición de constantes es una casa de creatividad, y me gusta el videojuego japonés. Esto es creo que son pioneros importantes. No todo lo japonés me gusta, desde luego, pero presto mucha atención al videojuego japonés, como podrás comprobar, por ejemplo, con el ciclo este de Gemu para Fundación Japón en España, pues intento tener esa parcela para hablar de videojuego japonés desde Europa, que es la perspectiva que yo conozco. Desde luego no tengo las ventajas que tendría un investigador japonés para tener acceso, pero intento también prestarle atención. La tercera, me hablas de cuando era niño fui propenso a no controlar las horas que le dedicaba a los videojuegos, y acabas con, frente a esta diversidad de juegos, ¿consideras que el tiempo invertido en ellos es provechoso para algún aspecto de la vida? Te voy a contestar la 3, la 4 y la 5, si no te importa, juntas. Porque para mí es una falsa dicotomía creer que el videojuego es o nocivo o beneficioso, ¿no? Plantearlo todo en términos de tiene efectos positivos o tiene efectos negativos, ¿no? Estamos ya directamente en la parte de los efectos de los estudios de comunicación, que yo siempre lo digo en clase, es la más difícil de estudiar porque requiere un grupo de control, requiere una muestra suficiente, o sea, analizar los efectos de algo es complicado, ¿no? Entonces, si el videojuego tiene que formar parte de la cultura, no lo podemos supeditar, no puede depender de que sea bueno o malo a nivel de efectos. Es decir, nos ponemos en una posición clínica, en una posición cuantitativa, estadística, diciendo esto me mejora los reflejos y salva el mundo, como Jane McGonigal, o esto es adictivo y es una nueva droga, una droga virtual, y hay que llevar a la gente a desengancharse, como surgen de vez en cuando distintos discursos. El videojuego es un medio, está en todas partes, tiene complejos por ser un medio relativamente nuevo, tiene 50 años de historia, pero todavía hay un encaje en la cultura de gente que no se ha dado cuenta,
Sobre todo jugadores, jugadores que viven acomplejados porque a lo mejor tienen ya más edad y recuerdan una época en la que el videojuego se ignoraba y están constantemente en una posición de defensa, ¿no? Y los medios de comunicación todavía arrastran de los 90 el vicio de videojuegos malos, ¿no? El rol malo, pánicos morales en Estados Unidos, pánicos morales en el resto de América, pánicos morales... aquí en España tuvimos un caso con un asesinato de rol y esto todavía queda como ese resto, ¿no? Insisto, para mí está muy mal planteada, no tus preguntas, perdona, no las preguntas, sino el debate social. Hasta hace poco, ahora estamos entrando en esto por desgracia, pero nadie se preguntaba los efectos positivos de la ópera, los efectos positivos del cine, los efectos positivos de la literatura, ¿no? Sino que son piezas de la cultura donde la creatividad, el mercado de las ideas, la ficción, la ambigüedad estaban en movimiento y donde pues podíamos encontrar un motor y un reflejo de las sociedades que las creaban, ¿no? Y un espacio pues eso de ambigüedad, de complejidad. No había estudios directamente centrados en esta obsesión con los datos, con lo cuantitativo. Ahora, pues a lo mejor sí, más por una cuestión de giro cultural, se habla más eso, ¿no? De la representación, del impacto, pero digamos que no es tanto como en el videojuego, donde el videojuego tiene que responder casi a unos patrones clínicos y a unos patrones comprobables, repetibles, demostrables. Y el videojuego primero es juego, que es algo que hacemos porque sí, que hacemos sin... El juego es autotélico, es decir, el fin del juego es el juego mismo. Jugamos porque sí, no necesitamos excusas, ni motivos, ni obligaciones. Y de hecho, si nos obligan a jugar ya no es un juego, ¿no? Y segundo, el videojuego si es cultura, si es ficción, tiene que tener estos márgenes de ambigüedad y de complejidad de la ficción. No podemos reducirlo a una hora de videojuegos a la semana es buena para el corazón. Insisto que no es un problema con tus preguntas, sino que tus preguntas responden a un debate social que está ahí y que es un debate social, pues ya sabes cómo, ya te he explicado más o menos. Para mí desastroso que nos atasca en esta casilla de salida en la que damos vueltas tipo el día de la marmota y de la que saldremos cuando empecemos realmente a tratarlo con las herramientas, con las metodologías, con el enfoque intelectual con el que tratamos al resto de la cultura. Sigo con la entrevista, Jesús. Vamos allá con la pregunta 5, que la había saltado porque te había contestado a la 4, la 6 y la 7. No, perdón. A la 3, la 4 y la 6 juntas. La 5, ¿consideras que la adultez cambia la forma de apreciar los videojuegos y entretenerse con ellos? Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero comentándola con amigos creo que es bastante compartida, que es extendida. Lo primero que pasa es que tenemos menos tiempo y muchos juegos hoy en día parecen diseñados para un público adolescente que dispone o cree disponer de todo el tiempo del mundo, ¿no? Un público que puede echar cientos de horas en Fortnite, un público para el que un juego de menos de 30 horas o un juego de 15 horas ya es corto. Y mi experiencia es toda la contraria. Yo antes de decidir empezar un juego, más que el precio, miro las horas en howlongtobeat.com. Lo miro para asegurarme de que podré jugarlo. No tengo tiempo libre limitado y mi tiempo libre no se dedica en exclusiva al videojuego. Entonces, intento coger juegos que sepa que puedo completar o juegos que puedo disfrutar sin enredarme en experiencias tipo Assassin's Creed de decenas de horas, de las cuales pues a lo mejor de 80 horas solo 5 o 2 me van a parecer realmente satisfactorias, ¿no? Eso es lo primero. Luego a mí nunca me ha importado mucho el reto, pero para mí con la edad el reto ya es casi, salvo en el puzzle y en el juego rítmico, que son los que me gustan, el reto es irrelevante. Entonces no busco juegos que tengan esa capacidad de exhibirse, esa cosa de superarse y todo esto que tanto gusta a según qué sectores, sino que busco la creatividad, busco buenas historias. Cuesta encontrar... No solo juego juegos narrativos, insisto, juego muchos juegos que son más experimentales, más creativos, donde el relato en sí no es tan importante, pero cuando juego un juego con relato intento encontrar aquellos que tienen relatos maduros. Y es difícil porque el juego contemporáneo está repartido entre un triple A como muy neutro, muy vacío, que no quiere significar nada, y un juego independiente
que está todavía atascado en la adolescencia, en un sentimentalismo muy evidente, en la idea de que un juego para adultos ha de tener una moraleja, ha de contener una moraleja clara, ¿no? Tiene que darnos una enseñanza sobre la vida. Y a mí me gusta mucho esa máxima que dice que que la ficción para niños explica el mundo, ayuda a entender el mundo, y la ficción para adultos ayuda a aceptar que el mundo es complejo, ayuda a plantearse preguntas. Si la ficción para niños da respuestas, la ficción para adultos para mí ha de proponernos preguntas y no darnos respuestas fáciles, darnos material para pensar, ¿no? Darnos material para pensar y para enfrentarnos al mundo, porque el mundo es complejo y las historias tienen que ser en consonancia complejas, ¿no? Entonces, creo que el jugador adulto, pues al final lo que marca es que tiene menos tiempo, que muchos ponemos el modo fácil para que los juegos duren menos, o que elegimos ya directamente el tipo de juego de otra manera bastante diferente. Respecto a las 7, considerando la parte académica, ¿cómo pueden iniciarse alguien en los estudios de los videojuegos? Pues hay muchas maneras de entrar. Los Game Studies son una disciplina rara a la que se accede desde muchas vías, pero quizá los Game Studies con el tiempo, esto creo que es el paper aquel de Sebastian de Terding, de alrededor de 2014, de la victoria pírrica de los Game Studies. Los Game Studies ya no son tan omniabarcantes y cada vez más se centran en una parte más de humanidades y ciencias sociales. Si, aquí te voy a contar una cosa, un paréntesis muy breve, ¿vale? Si al principio se planteó una falsa dicotomía entre ludología y narratología, que aquello era porque había que tener un debate, pero en ningún momento fue un debate productivo, sino que secuestró muchas otras ideas, ahora... por ejemplo, recientemente Franz Mayra proponía que la división en las disciplinas entre juegos socialmente concienciados, signifique lo que eso signifique, y análisis más formalistas, o sea, análisis más sociológicos, análisis más formalistas. Yo no estoy de acuerdo del todo, o sea, me parece bien que plantee esta división, pero no estoy de acuerdo del todo porque creo que los dos campos se necesitan, y lo que Mayra trata como análisis socialmente concienciados tiene que ver con los estudios culturales que requieren un componente de humanidades, un componente de ciencias sociales, un componente analítico que no puede dejar de atender también a cuestiones formales, estructuralistas, porque al final, por mucho que nos guste separarlos y decir solo el texto o solo el contexto, no existen en un vacío. Pero arreglado explicado este paréntesis, sí que te diré que por lo general los Game Studies al final se centra mucho en esto, en humanidades, ciencias sociales, y que quizá... yo por lo que voy contemplando, las vías de acceso son los estudios de comunicación, los estudios de literatura, estudios de carreras, historia incluso, de carreras que tienen más que ver con las humanidades. Eso no quiere decir que no pueda entrar gente de ingenierías y que no haya una parte de la investigación sobre videojuegos que tiene que ver con la ingeniería. Ahora bien, muchas veces a esto ya no se le llama Game Studies, se le llama Human Computer Interaction, ¿no? Está como en otra franja, y hay gente también que se dedica al análisis del juego más desde la filosofía, que incluso a mí me han llegado a decir, no, es que yo no hago Game Studies, yo hago Philosophy of Play, ¿no? O sea que al final Game Studies es como una etiqueta rara. Yo tengo algún texto escrito sobre esto en el libro Pensar el juego, por ejemplo, que edito yo, tiene un capítulo introductorio sobre qué significa esto de los Game Studies, ¿no? Entonces, puede entrar desde estas carreras. Lo importante es que se meta en un máster y un programa de doctorado que permita pues trabajar desde los Game Studies, con la metodología de los Game Studies y con el marco teórico de los Game Studies, y que tenga muy clara la realidad, vamos a decir, académica de su país, los requisitos académicos, ¿no? Pues cómo se accede a las diferentes plazas, cómo se bareman las contribuciones académicas, los puntos. Esto es una parte práctica, aburrida quizá, pero que hay que saber. Si uno quiere ser académico, tiene que entender las reglas de la academia, aunque sea para hacerlo a su manera, un poco diferente, pero tiene que estar ahí dentro. Si no, a lo mejor lo que necesita es hacer una crítica más trabajada. O sea, puede haber gente que le interesen los Game Studies, pero que en realidad tenga espíritu de crítico, ¿no? Mi profesión es la academia, pero siempre hago contribuciones a la crítica porque es un tema que me gusta. Y creo que hace falta una crítica que entienda
que entienda el análisis académico, igual que en el cine. Pues los críticos, algunos de ellos, los que lo quieren hacer bien, entienden de teoría. En el videojuego también hace falta, ¿no? Porque si no, al final también tenemos una crítica que intenta legitimar el videojuego dándole importancia, pero sin herramientas analíticas que vengan de un diálogo común en la crítica o que vengan de una parte teórica. Total, resumiendo, ¿cómo puede iniciarse alguien en los estudios de videojuegos? Pues buscando ese camino de grado, posgrado con el máster de investigación y un programa de doctorado que permita hablar de videojuegos. Y para esto muchas veces lo que es útil es ir por ejemplo, a los capítulos de Digra que hay, ver quién hay metido, en qué universidades está, incluso contactar con estos. Es muy frecuente que no haya directores que puedan cubrir el videojuego en el departamento al que se pretende acceder, pero que se pueda añadir un subdirector, un codirector que sí que sea de Game Studies. Entonces que intente entender qué se está haciendo en Game Studies, ¿no? Que lea lo que se está publicando y que vea quién se está moviendo y con quién puede contactar, porque al final la mayoría de la gente solemos ser bastante receptivos y contestamos a los correos tarde, porque vamos un poco desbordados, pero contestamos. Respecto a la pregunta 8, recuerdo los 90 empieza a introducirse una variedad de consolas. GameCube más tarde de los 90, Sega, entiendo que te refieres a Dreamcast en el 99, su última consola. Esto es de profesor de historia del videojuego. Se sigue apreciando el fenómeno de innovación constante. ¿Consideras que la actualización de estas consolas es más por mercadotecnia que por mejoría de los contenidos? Bueno, es que toda industria cultural tiene una parte de industria y una parte de cultura, ¿no? Y el videojuego, en la rama de las consolas domésticas, se definió pronto por esta idea de las generaciones, ¿no? Y de que había diferentes compañías que están más o menos en activo y que van haciendo saltos generacionales. En vez de ser una cosa incremental como el PC, son saltos con consolas estancas o retrocompatibles. Este modelo está en duda, ¿eh? Fíjate que Microsoft ha intentado salir de él, que cada vez más se apuesta por consolas que tengan algún tipo de retrocompatibilidad, y al final sí que es cierto que la tecnología salta, ¿vale? La tecnología pues, se ha desarrollado y que llega a un punto en que merece la pena cambiar de consolas, aunque la tecnología no lo es todo, esto vamos a dejarlo claro. Pero el problema de este modelo generacional, sobre todo con generaciones estancas, es que destruye al final el catálogo, destruye el fondo de archivo. O sea, en Blu-ray tenemos recuperadas películas de los años 30, películas difíciles de encontrar de los 30 que están en Blu-ray o DVD. Yo puedo poner la versión de Drácula que se rodó en paralelo a la versión en inglés en Estados Unidos. Se rodó una en castellano por las noches, mismo vestuario, mismos decorados, todo igual, con otro equipo. Rodaban las escenas, pero en castellano con actores españoles y latinoamericanos. Y esa versión yo la tengo en DVD en casa. Mientras que un videojuego que no haya salido de Wii U, si no tenemos Wii U, aunque tenga menos de una década, es inaccesible. Entonces, el problema que tienen estos saltos generacionales es que no hacen cultura. Una cultura necesita tener historia, necesita tener un fondo, y con estos saltos generacionales pues vivimos en el presente constante, ¿no? Y de hecho está aquella declaración infame de Sony de ¿pero para qué quiere la gente jugar a juegos tan viejos? O sea, es por mercadotecnia, por las compañías, evidentemente. Hay un punto tecnológico que también es innegable. Hay un punto cultural que no está mal ese upgrade. Sí añade lo que en los platform studies se entiende, que son herramientas creativas nuevas. O sea, una plataforma no es solo tecnología, sino que es una serie de recursos, igual que el lienzo y las acuarelas ofrecen posibilidades diferentes. Pero ya digo, el problema para mí sobre todo es cómo las generaciones están cerrando el contenido en cada generación. Por último, la 9, 2012, se hace entrega del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a Shigeru Miyamoto, Octavio Paz, Humberto Eco, Mario Bunge. Significa que los videojuegos no solo se han incorporado a la cultura, a la mentalidad de muchas sociedades, sino que se están valorando. ¿Cómo percibe esta situación de provecho para la cultura y los estudios acerca de estos videojuegos provenientes de Oriente? Bueno, sobre esto tengo mucho por allí, en charlas y en otros sitios. Ya te he dicho al principio que el videojuego japonés me interesa, y me interesa abordarlo desde esta perspectiva europea, o perspectiva occidental, o europea-americana, euroamericana, como quieras. Yo hablo desde lo que sé, que es España y otros países de Europa, ¿no?
De entrada, es lo que digo, es que con el tiempo, cuando un medio ya lleva tiempo, al final se acaba aceptando. O sea, cuando empieza es muy raro y al cabo de unos años la gente que es adulta ya ha crecido con el videojuego y ni siquiera se plantea si eso pertenece a la cultura o no. O sea, para mucha gente hoy el videojuego siempre ha estado ahí. No se tiene que plantear si el videojuego tiene permiso para entrar o no en nuestras vidas. Luego, claro, comunicación y humanidades, aquí había una cosa que tampoco eran premios de arte y cultura, digamos, sino que estaba más en comunicación. Bueno, pero el caso es que se reconoció a Miyamoto como se reconocen cada vez más a más creadores de videojuegos. Eso quiere decir que se reconoce al videojuego, que se normaliza su presencia, ¿vale? Que se reconoce también la idea del creador, la idea del autor, que hay creativos detrás que no son solo empresas con estudios de marketing y que se reconoce esa idea de Japón, aunque Japón no inventa el videojuego, pero Japón como el lugar donde ellos empiezan en los 70, básicamente pues haciendo clones, ports y clones, o sea, esto no es un insulto, es lo que hay, y luego enseguida toman el control y son ellos los que marcan marcan el camino a seguir, ¿no? Entonces todavía hoy Japón se ve como uno de los lugares más veteranos y como un lugar donde nacen las ideas, para entendernos. Ahora ha habido una redistribución de poder en las últimas generaciones, en los últimos años, pero Japón sigue siendo una fuerza creativa y los creativos japoneses cada vez más tienen estatus de autor. O sea, se reconocen como, pues, dentro de esta teoría del autor, quizá tan francesa, ¿no? Como los responsables de la creatividad de un videojuego. Y está bien que se haga porque de alguna manera se tiene que reconocer. Ya digo, al final esto a mí lo que me interesa es que lo sacan, volviendo al principio del debate, el videojuego es malo o bueno en tanto que tiene buenos o malos efectos, sino que el videojuego es cultura, es comunicación, no meto la palabra arte porque ya es otra cosa que abre un debate mucho más grande, habría que entrar en debates de bellas artes, ¿no? Pero está dentro de las humanidades en tanto que creación humana y merece ser analizado, premiado, estudiado, entendido desde esta perspectiva de la comunicación y las humanidades. Si tienes más preguntas, prometo contestarte más rápido. El verano nos ha pillado por el medio y ahora estamos con el Congreso de Digra España, que es pues un evento que nos está comiendo casi todo el tiempo, pero nada, muchas gracias por la entrevista, por las preguntas. Te envío ahora los dos audios. Perdona que no te las haya contestado, pero ya has visto que iba a ser bastante rato. Tienes el audio, ralentiza, intenta. Te buscaré algún programa de transcripción que no sea en castellano y nada, muchos ánimos y muchas gracias.